El tema de esta charla es la Sercha-Jauer, un diseño particular de las estructuras de tracción que debe su nombre al ingeniero sueco David Jauer, que allá por el año 1959 proyectó la primera de estas estructuras. Si volvemos sobre las superficies cilíndricas y recordamos su característica de curvatura total nula, también recordaremos de que la forma de estabilizarla era el peso propio, ya que no se le podía aplicar tensión previa. El ingeniero Jauer concibe entonces este proyecto, esta reelaboración de la superficie cilíndrica, en la cual a la superficie cilíndrica de curvatura 1 le incorpora una de curvatura inversa, curvatura 2. Estas dos superficies logran así la curvatura total negativa para aplicar tensión previa. Nuevamente podremos colocar cables en el sentido de las parábolas generatrices, tanto de curvatura 1 como de curvatura 2. Para lograr de que trabajen en forma conjunta, es decir, como una sola estructura, se los vincula mediante otros cables que denominamos pendolones. La separación entre estas cerchas denominadas Jauer dependerá del elemento que coloquemos sobre ellas, es decir, del elemento cubierta que coloquemos sobre ellas, que ahora, ante la posibilidad de aplicarle tensión previa, puede ser una estructura liviana. Nos introducimos ahora en el procedimiento de predimensionado. La Sercha-Jauer se comporta para sus cables principales, cable 1 y cable 2, del mismo modo que analizamos para el paraboloide hiperbólico. Es decir, su componente H y su componente B serán máximas en los puntos A y B, y será H igual a QL cuadrado sobre 8F y B igual a Q por L sobre 2, siendo la reacción esfuerzo máximo igual a raíz cuadrada de H cuadrado más B cuadrado, es decir, las ecuaciones que tenemos a la vista. De la misma manera que en el paraboloide hiperbólico, la carga Q se considera repartida en partes iguales para cada curvatura, tanto la curvatura 1 como la curvatura 2. Esto lo podemos introducir dividiendo la carga por 2, o sea que la ecuación de la izquierda quedaría H igual a Q sobre 2 L cuadrado sobre 8F, y la de B quedaría Q sobre 2 por L sobre 2, o dividiendo la reacción R sobre 2 al aplicar los estados de carga. Del mismo modo que hemos descrito en el paraboloide hiperbólico, al aplicar peso propio, el cable 2 tenderá a comprimirse, lo cual produce una inestabilidad, y el cable 1 lo hará con la succión del viento. Viendo los distintos estados de carga que esto genera, se hace necesario aplicar una tensión previa de tal manera que elimine todos los esfuerzos de compresión probable, tal cual lo analizamos en el caso del paraboloide. Aplicada esta tensión previa inicial, despejaremos tensión previa inicial y encontraremos el valor mínimo de esta tensión. Vemos aquí nuevamente las ecuaciones que permiten establecer cuál es la tensión previa mínima necesaria. Si despejamos en ella, tendremos el valor de esa tensión, al cual le aplicaremos un coeficiente de seguridad 2 para obtener la tensión previa definitiva. Aplicando los valores de tensión previa definitiva a los distintos estados, obtendremos las reacciones máximas que responden a los esfuerzos máximos del cable. Multiplicado por un coeficiente de seguridad, podremos obtener así el cable necesario para resolver nuestra estructura. Entramos entonces en la tabla de cables que ya hemos descrito anteriormente y entramos por la columna de la derecha, la tensión de rotura del cable, donde nos aproximamos a la tensión nuestra necesaria. En horizontal encontramos en la izquierda el diámetro necesario del cable para resolver la cercha. Vemos aquí tres resoluciones posibles que varían según la ubicación del cable de curvatura 1 y el cable de curvatura 2. La posición A es la posición que hemos analizado,
la B se han invertido los cables y en la C es un punto intermedio, es decir, es un diseño donde participa de la solución A y la B. En las tres soluciones, las solicitaciones de los cables 1 y 2 será la misma. La variación estará dada en los pendolones que vinculan estas dos familias de cables o estos dos cables en cada cercha. En el caso A, si aplicamos tensión previa, en el estado de tensión previa, por ejemplo, y tiramos de los cables en los extremos, vemos claramente que los pendolones comienzan a estar sometidos a tracción. Todo lo contrario sucede en la solución B, donde si tiramos de los extremos, los cables van a introducir compresión en los pendolones. Y la solución C tiene pendolones de los dos tipos, de tracción y de compresión. Los pendolones están traccionados por una carga equivalente que depende de la reacción o del esfuerzo máximo de los cables, depende de la luz de la parábola y depende del lambda, es decir, una relación de flecha-luz que se establece en la parábola por su diseño. La reacción en realidad depende de la ubicación de la cubierta. A los efectos de avanzar con el predimensionado hasta tanto determinar la ubicación de la cubierta, podemos tomar del lado de la seguridad la reacción máxima como la que solicita al pendolón y la que interviene en esta ecuación. Para obtener la carga definitiva P, multiplicamos la carga equivalente por el área de influencia del pendolón. En este caso que tenemos dibujado, al ser los pendolones inclinados, esa carga la tendremos que descomponer en dos direcciones diagonalizadas. Si en el caso anterior podíamos resolver con cables los pendolones de tracción, en el caso de los pendolones de compresión deberán ser resueltos con perfiles que permitan absorber la compresión y el pandeo. La altura de estos pendolones va a ser una de las limitaciones de esta cercha. El estudio von Scherkan resolvió para Hannover esta sala de exposiciones de cerca de 40.000 metros cuadrados con 5 superficies resueltas estructuralmente con cercha Schauer. Cada una de estas cerchas, que vemos graficada con la línea punteada blanco a la derecha de la imagen superior, cada una de estas cerchas tiene aproximadamente 50 metros de luz por 130 metros de largo. Vemos en la imagen inferior izquierda, también graficada con línea punteada, los pendolones verticales que resuelven la relación del cable superior y del cable inferior. Otro proyecto muy interesante, resuelto mediante cercha Schauer, es el de Renzo Piano para la Banca Popolare de Lodi, cubriendo luces variables, pero aproximadamente de 40 metros, para un espacio exterior donde la cubierta es un vidrio colocado en el plano medio de la cercha. Otra sala resuelta por von Scherkan como resultado de un concurso en Hannover es el Hall 4, cuya cubierta está resuelta con cercha Schauer, en este caso con pendolones de compresión. Vemos en la imagen inferior izquierda los pendolones que están diseñados con un formato tal que evita los movimientos laterales de la cercha. Estos movimientos laterales que podemos verificar si realizamos una maqueta de la cercha resuelta en un plano como las que hemos estado viendo hasta ahora, se evitan si desplazamos la curvatura 2 respecto de la curvatura 1 en el sentido lateral. Es decir, si realizamos lo que se denomina una cercha Schauer espacial. Nuevamente, la curvatura 1 y la curvatura 2 van a seguir funcionando del mismo modo, es decir, se van a predimensionar del mismo modo y van a tener los mismos esfuerzos. Lo que va a variar es los pendolones, que se van a distribuir
sus esfuerzos en el sentido de la ubicación de los cables pendolones o de la resolución mediante tela, ya que esta Sercha-Yauer espacial es apta para resolver los pendolones como telas que además resuelven la cubierta. Vemos aquí el diseño de una Sercha-Yauer espacial donde los pendolones están resueltos con telas que además resuelven la cubierta. Esto le da una gran estabilidad a la estructura y además resuelve una estructura de gran liviandad. En este caso, el área de influencia por el cual multiplicamos la carga equivalente de los pendolones va a ser 1 metro y la descompondremos en el sentido lateral, tal cual vimos anteriormente. Con esa carga de los pendolones multiplicamos por 2, tenemos la carga de rotura y vamos a la tabla de telas que ya hemos visto y elegimos la tela apropiada. Una manera de resolver el apoyo de estas estructuras es la descomposición de los esfuerzos máximos que llegan a su borde en esfuerzos normales mediante tensores y puntales. Vemos aquí una nueva estructura de von Scherkan, la cubierta de un estadio, de la tribuna de un estadio en la India. Aquí el problema que tenía era doble. Por un lado, el problema típico de una tribuna que no puede tener apoyos por delante para no interrumpir las visuales, y por otro, que el estadio y la tribuna eran existentes. Con lo cual, lo que realiza es un apoyo externo que lo vamos a ver luego, lo vemos algo por detrás de la cubierta. Lo interesante de ver es lo que tenemos en primer plano, que es ese anillo de cables que que resuelve el apoyo en el extremo interior de la cubierta. Las cubiertas están realizadas con Sercha-Yauer espaciales, con pendolones de telas, y el largo de la cercha, es decir, el largo que cubre la tribuna, es aproximadamente de 35 metros. Vemos aquí el anillo externo, que es como habíamos analizado en el paraboloide, en la charla de paraboloide hiperbólico, un anillo de compresión. Vamos a analizar estos dos anillos. El anillo que vimos materializado con una estructura de hierro, el anillo de compresión, y el anillo que vimos materializado con cable. Nuevamente nos vamos a referir a la imagen de la bicicleta, la rueda de la bicicleta, que cuando tiramos de sus rayos, según la línea punteada negra que vemos aquí, es decir, lo ejercemos tracción y luego soltamos y dejamos retenido ese rayo, esas fuerzas que se van a generar van a ser una fuerza hacia adentro desde el perímetro exterior y hacia afuera en el perímetro interior. Si consideramos todas las fuerzas aplicadas en el sentido de cada rayo, el anillo exterior va a estar sometido a compresión y el anillo interior a tracción. Es decir, podemos resolver una estructura de este tipo con un anillo de compresión y un anillo de tracción. Vemos aquí graficados los elementos de la estructura: el anillo interior de tracción en la imagen superior, el anillo exterior de compresión en la imagen inferior y en los distintos elementos en los gráficos de la izquierda, incluido la cubierta de tela resuelta como una Sercha-Yauer espacial. Vemos aquí un tendido de sombra, es decir, una cubierta que cubre una planta circular mediante Sercha-Yauer. La zona de carga de cada Sercha, al no ser estar paralelas sino ser radiales, va a ser una zona triangular, es decir, la carga que caiga sobre cada cable no va a ser de distribución uniforme tal cual habíamos visto anteriormente. Esta distribución de las cargas nos va a traer una variación en las ecuaciones que veníamos desarrollando, que se ve únicamente en los coeficientes que están destacados aquí en rojo. El caso particular de esta cubierta que analizamos tiene además un plus tecnológico en la complejidad de su resolución tecnológica,
que es la movilidad de la cubierta, lo cual requiere de una particularidad en las uniones de la tela con los cables. Hemos visto entonces los procedimientos de predimensionado de la Search Shower, nos hemos introducido en su tecnología y en resolución de sus apoyos. Podrán profundizar estos temas en las guías que le hemos dejado con el desarrollo de diseños y predimensionados particularizados, podrán profundizarlo con el Form Finder que les permite acceder a resoluciones de detalles y podrán profundizando viendo algunos de los estudios que hemos presentado en esta charla.